Capítulo 18. Temari marcó el ritmo más rápido que pudo con Gaara mientras intentaban salir de Konoha lo más rápido posible. Solo pensar en la necesidad de reducir la velocidad para Gaara la hizo reprimir una risa histérica. Nunca había tenido lo que se podría llamar una vida familiar normal. Su padre trataba a sus hijos como sus soldados personales. Vidas para dedicarlas a sus ambiciones. Solo pensar en el destino de su madre lo llevó a casa. Ninguno de sus hermanos era nada parecido a la normalidad, pero decía mucho que ella tenía una relación más cercana con el que usaba más maquillaje que ella. Su relación con Gaara normalmente se basaba en el miedo. Miedo a su ira. Miedo a incitar a su defensa automática a arremeter. Miedo a ser lastimado. Su primer recuerdo de él fue el de un lindo bebé con ojos extraños, pero no fue hasta que Gaara mató a su tío que realmente entendió. El demonio dentro de su hermano gobernaba su existencia. Solo su lealtad como Suna Kunoichi le impidió odiar activamente a su padre por lo que le había ordenado a Chiyo-sama que le hiciera a su hermano, así como a su madre. Pero ese miedo también había traído consigo una sensación de confianza. Sabaku no Gaara era simplemente imparable. En cada misión que su equipo había realizado, ni siquiera lo habían arañado. Mientras ella y Kankuro se mantuvieran del lado bueno de Gaara, compartirían esa fuerza. Con Gaara en su equipo, eran imbatibles. Hasta Konoha. La primera señal llegó durante el segundo examen, con el maltrato que habían recibido de una pequeña horda de intrépidos clones que invadieron su emboscada mientras esperaban a los desprevenidos Genin cerca de la torre. Había tantos, y llegaron tan rápido que el rubio realmente puso sus manos sobre Gaara antes de que su arena azotara y los destruyera a todos. Nunca pensó que vería a alguien pasarle los nudillos por el cuero cabelludo de esa manera. Incluso si no podía sentirlo a través de su armadura de arena, el concepto era simplemente ridículo. Pero fue más como un atisbo de lo que vendrá. Su partido había ido tan bien como podía esperarse. No había tenido que mostrar ninguna habilidad que alguien no pudiera adivinar con solo ver su abanico de batalla. Kankuro ser el extraño y no tener que pelear fue solo un golpe de suerte. La pelea de Gaara fue en realidad la más difícil. Ese chico raro con el traje elástico verde era increíblemente rápido, y por un tiempo Gaara no había sido capaz de tocarlo. Pero finalmente el niño se quedó sin aliento y su sensei detuvo el partido antes de que Gaara pudiera matarlo. Eso solo enfureció más a su hermano. No le había prestado demasiada atención al niño cuyo clon había ido tras Gaara afuera. Obtuvo la victoria más rápida en los partidos preliminares. Pero al principio, solo pensó que su oponente había sido sobrevalorado o lastimado. Ahora se preguntaba si su punzada de miedo no había sido causada por la persistente frustración de Gaara. Casi estaba ansiosa por el primer partido de Gaara en la final, con la esperanza de que un poco de derramamiento de sangre lo calmara antes de que necesitaran usar su otra mitad. No era como si realmente importara cuántos mató, de todos modos probablemente morirían en el ataque. No iba a cuestionar la decisión del Kazekage de volverse contra Konoha, y calmar a Gaara era algo que consideraba una muy buena causa. Lo que no esperaba ver era que su hermano menor fuera golpeado como un hijastro no deseado. Este niño Uzumaki obviamente había hecho su tarea durante el mes anterior. Había manejado a ese Yuga como si no fuera nada, y lo dejó sangrando en la tierra. Pero no esperaba ver a alguien pelear contra Gaara tan efectivamente. Sus ataques ocuparon la mayor parte de la arena de Gaara, haciendo que su defensa automática fuera cada vez menos efectiva. Ese jutsu de invocación del pantano tenía que haber sido de nivel Jonin y, con todos los clones que había creado, se preguntó si era un timbre insertado en la prueba para eliminar a Gaara. ¿Había descubierto Konoha su traicionera alianza con Otogakure? En cualquier caso, Uzumaki realmente había golpeado a Gaara, justo a través de la armadura de arena, antes de que su hermano pudiera recuperar la mayor parte de su arena. Finalmente tuvo que recurrir a Shukaku por un momento para siquiera tener algo de espacio para respirar. Entre eso y mantener su armadura a través de esa feroz paliza, las reservas de chakra de Gaara se agotaron más de lo que jamás podría recordar. Aparte de las sorpresas en la arena, los cambios dentro de ella no fueron menos sorprendentes. Descubrió que no podía ver el partido con la mirada desapasionada de una kunoichi profesional. Este era su hermano menor siendo golpeado a diestro y siniestro. Este fue el último hijo de su madre que recibió un puñetazo tan fuerte que salió disparado hacia atrás. No importaba si su demonio lo convertía en un asesino psicótico cuando se enojaba. O aburrido. Todavía era su sangre.
Fue casi un alivio cuando sintió que el genjutsu comenzaba y el insecto espeluznante trató de atacarlos. Mirar con impotencia la irritaba más de lo que quería admitir. Saltando hacia la arena antes de que sus bichos pudieran atraparla, todavía se había sorprendido de ver a Gaara tan débil y desorientado. De hecho, había necesitado su ayuda para ponerse de pie. Él la necesitaba. Apretó su agarre alrededor de los hombros de Gaara mientras saltaban desde un techo a la pared exterior. Kankuro estaba en punto, listo para desatar un infierno totalmente articulado sobre cualquiera que se interpusiera en su camino, pero los defensores de Konoha se concentraban en las personas que saltaban a su aldea, no en salir. Casi tropezó por la sorpresa cuando la mano de Gaara se apretó por un momento en su hombro. Podía sentir que sus reservas de chakra se estaban reponiendo momento a momento. Con suerte, su cabeza también se aclararía. Todavía tenían una misión que realizar, una vital para el éxito del ataque. Pero con respecto a Sabaku no Gaara, su miedo por él estaba siendo compensado lentamente por el miedo por él. Shino estaba en lo cierto, ya que estaban siguiendo los rastros de olor de sus bichos. Hinata estaba justo detrás de él, usando su Byakugan para advertir de cualquier emboscada. Shikamaru iba detrás de ella, refunfuñando por el ritmo que marcaban, mientras que Naruto cerraba la marcha, junto con media docena de clones interfiriendo. Normalmente, habría hecho más, pero Shino le recordó que no querían llamar la atención de fuerzas hostiles desconocidas. No es que eso le impidiera dejar caer 20 o 30 clones cada vez que un shinobi extranjero los miraba divertido. A los clones adicionales se les indicó que no los siguieran, sino que ayudaran a los defensores de Konoha. Los informes dispersos a medida que se disipaban pintaban un cuadro interesante. Los chicos de Suna eran duros como el infierno, pero los shinobi de sonido más numerosos no parecían estar tan bien entrenados. Dejando a un lado el entrenamiento de Taijutsu, nunca esperó que 30 de sus clones pudieran desactivar a un Jonin, incluso si tenían mucha suerte. La primera vez que sucedió, casi se tropieza cuando recibió los recuerdos. Pero no podía imaginarlos dejando que los ninjas de menor rango operaran solos. Bueno, incluso si actuaron estúpidamente, incluido atacar a Konoha de esta manera, aún así se lo contaría a Kurenai Sensei. Los esfuerzos de ella y de Gai Sensei no habían sido en vano. Después de que se envió el segundo grupo de clones para ayudar a un equipo de Chunin, Shikamaru se quedó atrás por un momento y comenzó a hablar con el clon en el centro de la formación cambiante. Naruto, ¿cuántas veces puedes hacer eso antes de que te quedes sin chakra? Preguntó el perezoso genin. Ese clon y otros dos cercanos giraron la cabeza junto con Naruto. El tono de su compañero de clase era pensativo, pero con un trasfondo de preocupación. No lo sé, respondió el clon. Naruto decidió dejar que hablara, ya que era a quien se dirigía Shikamaru. ¿Todavía no puedes medir tu propio chakra? Shikamaru preguntó con voz disgustada. Naruto frunció el ceño. Su control de chakra no era tan malo. Un kunai perdido cortó el clon y lo disipó. Al recibir sus recuerdos, Naruto supo que estaba tan molesto como él por la implicación. Volteándose, vio otra batalla campal entre dos ninjas de sonido y un Anbu con largo cabello morado y una máscara de gato. Kage Bunshin no Jutsu. Gruñó y 30 clones aparecieron a su paso, dirigiéndose inmediatamente hacia el tumulto. Se giró hacia Shikamaru, quien ahora lo miraba por encima del hombro. No, simplemente no me agotó lo suficiente como para darme cuenta, dijo con sarcasmo. Shikamaru gruñó algo por lo bajo que Naruto realmente no quería escuchar y retrocedió en la formación. Cuando salieron del estadio, Shino le dijo que estuviera listo para inmovilizar a cualquier enemigo peligroso y accedió a ese papel encogiéndose de hombros y saludando con la mano. Naruto pensó que encontraba toda esta situación demasiado problemática para las palabras. Uzuki Yugao conectó una sólida patada justo en el protector de la frente del ninja del sonido, dejándolo caer como una roca. Girando hacia su compañero, ella hizo girar su espada en un corte de rueda que lo hizo saltar hacia atrás para evitar la evisceración. Caminando hacia adelante en una postura profunda, estaba comenzando su ataque de seguimiento cuando el roce del metal contra la piedra le advirtió que el primer ninja solo estaba fingiendo. Estaba girando hacia la amenaza cuando un tercer ninja se estrelló contra ella y la derribó. Golpear el techo derribó su máscara Anbu ligeramente torcida, por lo que solo pudo vislumbrar la cara del enemigo rubio antes de que explotara en una nube de humo. Un instante después, la cuña de ondas de sonido casi sólidas que atravesó el Kage Bunshin se estrelló contra el techo justo más allá de su cabeza, enviando fragmentos de tejas de arcilla por el aire.
Yugao rodó hasta ponerse de pie, con la hoja levantada en una postura defensiva, pero encontró a sus dos oponentes totalmente ocupados por más de una docena de clones cada uno. Los genin vestidos de verde estaban mostrando algunas habilidades impresionantes de taijutsu, cada uno esquivando como locos para evitar ser interrumpidos. A primera vista, no tenía idea de cuál era el verdadero, pero aceptaría cualquier ayuda que pudiera obtener. Levantando su espada para una estocada, se acercó al que había estado fingiendo antes. Evidentemente la vio salir por el rabillo del ojo, porque giró para evitar el ataque, levantando los brillantes dispositivos de metal en sus muñecas, solo para que dos de los clones patearan la parte posterior de sus rodillas, lanzándolo hacia adelante para ser empalado limpiamente en su espada. Cayó de rodillas, vomitando sangre, y lentamente cayó hacia atrás de su espada. El otro ninja del sonido estaba recibiendo una paliza de los clones, pero logró disipar a 6 de ellos. No vio el golpe de salto de Yugao antes de que fuera demasiado tarde. Volviéndose hacia los clones, respiró hondo. Gracias, pero ¿quién eres? La mayoría de los clones estaban escaneando con cautela los tejados a su alrededor, pero uno en el medio se cruzó de brazos y anunció, con una voz profunda y gruñona. Somos Legión. Los dos clones más cercanos al orador se giraron para mirarlo. Se encogió de hombros. El de la izquierda le golpeó la nuca y desapareció en una nube de humo. El de la derecha simplemente negó con la cabeza. Lo siento, Anbusan. Somos clones de Uzumaki Naruto. Nos asignó para ayudarte mientras duremos. Yugao parpadeó. ¿Todos ustedes son clones? Entonces, ¿dónde está él? Persiguiendo a los hijos del Kazekage, respondió el clon con amargura. Los Anbu merodeaban por los bordes de una elaborada barrera de chakra que había sido erigida sobre uno de los edificios de la arena. El Hokage y el hombre que había estado disfrazado de Kazekage estaban dentro, pero no tenían forma de atravesar la energía mortal. El único éxito que habían experimentado fue cuando esa extraña ola de chakra había inundado el techo. La barrera había fluctuado por un momento, adelgazándose en algunas áreas. Había aparecido un solo agujero lo suficientemente grande para una persona, pero solo por una fracción de segundo. Solo un shinobi había sido lo suficientemente rápido y cercano para explotar esa debilidad, uno de los Chunin de Ibiki que vestía un uniforme de supervisor. Ahora el Hokage no estaba solo, pero no era suficiente. Sobre todo porque ahora podían ver que su atacante no era otro que Orochimaru, su antiguo alumno. Algunos Anbu ya habían atravesado el interior del edificio, buscando atravesar el techo desde abajo. Sin embargo, la barrera había reforzado el sustrato del techo con esa misma energía letal, que casi había matado al primero que intentó romperla con un jutsu. Los Anbu estacionados en la arena se quedaron merodeando por el borde de la barrera como lobos inquietos, buscando cualquier señal de debilidad. Los pocos enemigos que quedaban dentro de la arena estaban siendo enfrentados por genin de Konoha, Chunin y un par de Jonin. Para empeorar las cosas para el enemigo traicionero, muchos dignatarios visitantes tenían sus propios contingentes de guardaespaldas. Ninguno de ellos estaba muy contento de que los pusieran a dormir. No, la necesidad del Hokage era mayor. Estaba luchando contra un enemigo mortal y ninguno de ellos podía ayudar. ¿De qué serviría un simple Chunin en una batalla así? Las cosas fueron bastante bien para Naruto y sus amigos hasta que entraron en el bosque que rodea a Konoha. Apenas habían pasado las paredes cuando Hinata señaló que tenían perseguidores. Shikamaru se ofreció a quedarse atrás para retrasarlos, pero Naruto negó con la cabeza. «Shino, ¿podemos permitirnos un par de minutos?», preguntó. Shino asintió. «Hemos estado ganando constantemente. No saldrán de mi alcance tan rápido». Después de una rápida consulta susurrada, descendieron al suelo del bosque, viajaron un poco más y luego se pusieron a cubierto. Naruto se preocupó un poco cuando 8 Otonins corrieron hacia el claro, pero Shikamaru logró atraparlos a todos con su sombra. Parecía que Temari no había sido el único que se contuvo antes. Tan pronto como se detuvieron, los insectos Kikai que Shino había esparcido en las ramas sobre ellos descendieron como cenizas negras. Naruto sonrió ante las expresiones de disgusto que podía ver en lo poco visible de sus rostros. Naruto. Arriba y a la derecha. La voz de Hinata se quebró como un latigazo. Su vacilación y modales normales no se encontraban por ninguna parte. Naruto y sus clones restantes se estaban moviendo antes de que se registrara lo que ella había dicho.
Uno de los kamas de Shino desvió un kunai lanzado justo antes de que perforara la cabeza de Shikamaru, pero un ninja del noveno sonido se precipitaba desde el dosel detrás de él. Dos de los clones de Naruto se disiparon en el aire, sin siquiera frenar al hombre. Pero lo habían distraído lo suficiente como para que el propio Naruto tuviera un tiro claro. Su gancho de salto se estrelló contra la parte inferior de la mandíbula del hombre antes de que sus pies tocaran el suelo. Su cabeza se echó hacia atrás cuando su impulso se revirtió. Naruto canalizó la rotación de su cuerpo en una patada giratoria hacia atrás que clavó su talón en la caja torácica del shinobi que ya se estaba levantando. Hubo múltiples grietas cuando el hombre se catapultó hacia atrás. Su vuelo fue detenido por el tronco del árbol que impactó con un ruido sordo. Se derrumbó en el suelo y no se movió. Naruto aterrizó profundamente agachado, sus pies levantando polvo cuando terminó su movimiento giratorio. Se preguntó qué pensaría Lee de su versión de Konoha Senpu. Una mirada a su objetivo y estaba bastante seguro de que no se movería en el corto plazo. Mirando hacia atrás al resto del enemigo, vio que Shikamaru no se había estremecido ni liberado a ninguna de sus víctimas. Cada uno de ellos tenía bichos Kikai arrastrándose por sus cabezas y hombros, y ninguno de ellos podía siquiera moverse mientras estuviera sostenido por el Kagemane no Jutsu de Shikamaru. 30 segundos después del comienzo de la emboscada, estaban temblando. A los 45 segundos, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomaron en su lugar. Shikamaru lanzó su Shadow Wind y colapsaron sin huesos en el suelo del bosque. No serán capaces de moverse hoy sin asistencia médica, dijo Shino mientras recordaba sus insectos. Pero pueden contener información valiosa para Konoha. Deberíamos reanudar nuestra búsqueda. Shikamaru negó con la cabeza cuando Hinata le ofreció el pequeño paquete de pastillas y la cantimplora que sacó de su bolso. Suspiró mientras se dirigían a los árboles de nuevo. Eso fue menos problemático de lo que debería haber sido, murmuró. Pero ahora esperarán que hagamos cosas como esta todo el tiempo y eso es aún más problemático. Naruto resopló. Fue agradable ver a alguien manteniendo su perspectiva sobre las cosas. El Sandaime hizo una pausa para recuperar el aliento. El uniforme negro que vestía debajo de su túnica formal parecía estar un poco más holgado cada día, pero al menos los protectores de brazos de metal y el kabuto que protegía su cabeza aún estaban seguros. Había sido capaz de detener la resurrección de su sucesor, pero Orochimaru aún había convocado con éxito al primer y segundo Hokage. Pero justo cuando estaba a punto de insertar el kunai etiquetado que los uniría a su servicio, toda la barrera sonó como una gran campana, pasando de un púrpura oscuro a un rojo sangre por un instante. En un instante, un borrón que apenas reconoció como el nuevo aprendiz de Ibiki logró traspasar la barrera. Más importante aún, su senbon atravesó las etiquetas preparadas que colgaban del kunai en las manos de Orochimaru. El estudiante más decepcionante de Sarutobi fue momentáneamente tomado por sorpresa, pero la rabia visible en su rostro cuando se dio cuenta de lo que había sucedido fue gratificante. Sarutobi lanzó el jutsu para el que había estado acumulando chakra cuando el chico saltó. Una gran bola de fuego obligó a Snake-san a dar un salto hacia atrás también, pero los cuerpos inmóviles se convirtieron en cenizas. El anciano se giró para mirar a su antiguo alumno. El segundo mayor arrepentimiento de la vida de Sandaime fue permitir que Orochimaru huyera de Konoha cuando sus crímenes fueron expuestos. Una parte de él todavía recordaba al chico que había entrenado, pero moría un poco más cada vez que los rumores de nuevas atrocidades llegaban a sus oídos. El asesinato y la suplantación del Kazekage era simplemente el último, y ahora amenazaba al pueblo que amaba Sarutobi. Mantente alejado de esto, le murmuró a Aku. Un chico extraño, pero estaba contento de haber tenido una oportunidad. No permitiré que te hagan daño, Hokage-sama, susurró Aku. Tu vida no terminará antes que la mía. El aire se enfrió alrededor del Chuunen cuando la humedad del aire se cristalizó. El Hokage negó con la cabeza ante la terquedad del chico. Algunos habían cuestionado la sabiduría de permitirle al prisionero de Kakashi un lugar dentro de la hoja, pero su misericordia estaba siendo recompensada 1000 veces hoy. Sin embargo, no permitiría que otra persona muriera por las ambiciones de Orochimaru. Levantó su bastón de batalla, la forma alternativa de su convocatoria, Emma el Rey Mono, y se preparó. Temari le pidió a Kankuro que se detuviera cuando Gaara la agarró del hombro nuevamente. Preocupada de que él tuviera una conmoción cerebral peor de lo que ella pensaba, con cuidado los aterrizó a ambos en el claro más cercano. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro urgente. Vete y aléjate, y murmuró Gaara. ¿Qué?
Ella preguntó. Se preguntó si ya estaba empezando. Escapar. Gaara gritó, empujándola bruscamente a un lado. Se tambaleó hacia atrás, casi dejando caer su abanico. Luego notó que las sombras se posaban sobre las ramas de los árboles, casi oscurecidas por la vegetación. Madre quiere sangre, dijo Gaara con voz áspera, sosteniendo su cabeza. Temari se alejó del claro, siguiendo a Kankuro. Su plan original era alejarse tan pronto como Gaara comenzara a usarlo. Ahora no estaba tan segura de la invencibilidad de Gaara. Sacudió la cabeza cuando Kankuro tiró de su manga. Naruto frunció el ceño mientras veía al hermano y la hermana de Gaara alejarse de él. Aunque fueran enemigos, le molestaba que parecieran dispuestos a abandonarlo. Volvió a pensar en las conjeturas de Hinata sobre por qué Sabaku no Gaara estaba tan sediento de sangre y se estremeció un poco. Estar totalmente solo, sin absolutamente nadie valioso para él. Fue con sentimientos encontrados que vio a los usuarios de abanicos y marionetas detenerse en el borde del claro. Puede que sea más difícil para su equipo lidiar con Gaara, pero verlos simplemente abandonarlo también sería repugnante. Has traicionado la alianza de tu aldea con Konoha, dijo Shino, interrumpiendo los pensamientos de Naruto. Nuestra tarea es ponerlo bajo arresto si es posible, o despedirlo de lo contrario. La entrega inmediata es su opción más lógica. Gaara volvió a gritar y Naruto de repente se dio cuenta de por qué Temari y Kankuro se habían alejado de su hermano. La arena de su calabaza aparentemente inagotable comenzó a fluir, cubriendo su cuerpo en una masa de color canela que se parecía inquietantemente a la carne, con extrañas marcas azules. Un brazo ya estaba completamente cubierto de arena, formando una enorme garra deforme fuera de proporción con el resto del cuerpo de Gaara. Pero en lugar de perder el equilibrio, salió disparado hacia adelante con una velocidad sorprendente, atravesando el tronco del árbol en el que estaban parados. Los cuatro se dispersaron, pero Naruto saltó al claro. Derribar a Gaara era su trabajo. Su equipo se aseguraría de que los demás no interfirieran. Hinata sintió que se le retorcía el estómago cuando el aire parecía hincharse con chakra antinatural y una sed de sangre insaciable. Gaara estaba en medio de una transformación monstruosa, y no estaba segura de que pudieran detenerla. Por supuesto, eso no impidió que Naruto-kun lo intentara. Su propia vacilación se desvaneció cuando vio a Suna Kunoichi inclinarse para dispararle a su compañero de equipo con su enorme abanico. No estaba realmente equipada para una misión, pero estaba lejos de estar indefensa. Ningún Hyuga estuvo realmente desarmado. Temari saltó a un lado justo antes de que Hinata aterrizara sobre ella, con chakra saliendo de sus manos. No dañarás a Naruto-kun. Hinata espetó con una voz que apenas reconoció. El labio de la chica rubia mayor se curvó con molestia. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Hinata la miró fijamente con su Byakugan, asimilando cada detalle, cada matiz de la apariencia de su enemigo. No era tan buena leyendo a la gente como debería, pero estaba bastante segura de que Temari estaba ansiosa por algo, incluso más de lo que sería normal en circunstancias de combate. Pensó en la voz de su padre cuando estaba discretamente enojado con alguien, el tono imponente pero contenido. Cuando habló, hizo todo lo posible por asumir esa voz. Naruto detendrá a Gaara y yo te detendré. Fue un intento patético, en realidad, pero aún así hizo que la chica mayor se estremeciera un poco. Kankuro no se apresuró a moverse, pero ni Shino ni Shikamaru pensaron que abandonaría a su equipo. Una aparición de múltiples miembros de madera y tela descendió de los árboles, dirigiéndose hacia la espalda de Naruto, justo hasta que la sombra de Shikamaru se acercó y la capturó. ¿Cuánto tiempo puedes contener a su representante?, preguntó Shino en un susurro. Shikamaru no respondió directamente, pero juntó 3 de sus dedos mientras el sudor comenzaba a caerle en la frente. Una masa de insectos de Shino descendió sobre la marioneta de madera, con la intención de convertirla en aserrín. Sin embargo, tan pronto como lo alcanzaron, se abrió una pequeña puerta en el costado de su cofre y salió una niebla de color púrpura oscuro, matándolos casi instantáneamente. Maldita sea, esa es una técnica fea, dijo Naruto mientras esquivaba la garra deforme de Gaara. Se estrelló contra la marga del bosque, comprimiéndola casi 30 centímetros. En todo caso, Gaara se movió más rápido, a pesar de toda la carne extra, y también se estaba extendiendo por su cuerpo. Particularmente inquietante fue la parte que comenzó a cubrir su rostro. Un ojo estaba cubierto con algo que lucía una monstruosa pupila en forma de diamante.
Ese ojo se había fijado en él con un hambre alienígena que Naruto podía sentir en la boca del estómago. Naruto juntó las manos y comenzó a crear clones lo más rápido que pudo, incluso mientras saltaba hacia atrás de otro golpe. Envejecer, reflexionó el Sandaime, no es una ocupación para los débiles. Luchó por recuperar el aliento y miró a su alrededor. El techo inclinado del edificio de la arena parecía una zona de guerra. Habían abierto cráteres en las tejas y fragmentos de arcilla chamuscada se hundían bajo sus pies como cenizas arenosas. La barrera, sin embargo, todavía estaba completamente sin marcar. Su ex alumno había planeado bien, con la intención de que su confrontación ocurriera en tal recinto significaba que nadie podía intervenir, además de limitar sus opciones para retirarse. Sin embargo, eso también significaba que Orochimaru estaba igualmente limitado, incluso si su arrogancia lo cegaba ante ese hecho. Aku revoloteaba por la periferia, sin perder nunca la oportunidad de atacar o distraer a Orochimaru. Cuando un casi fallo hizo que su enemigo se volviera hacia el niño, Sarutobi comenzó otra técnica. Aku apenas logró esquivar las serpientes convocadas que salieron disparadas de las mangas de Orochimaru. Pero la distracción fue suficiente para que el Sandaime completara su técnica sin apresurarse demasiado, y las tejas rotas se elevaron en una ola que aceleró hacia Orochimaru. Con un poco de tiempo extra, Sarutobi podría seleccionar sus ataques con cuidado, administrando cuidadosamente sus reservas de chakra para obtener el máximo efecto. El hecho de que pareciera enfurecer a Orochimaru sugería que apurar al anciano había sido parte de su estrategia. Frustrar esta táctica hizo que su rabia fuera aún más satisfactoria. Este Hokage había aguantado suficientes tonterías. Orochimaru comenzó a contrarrestar el Dotonjutsu modificado, pero los sellos manuales son un poco difíciles de completar cuando de repente encuentras agujas Senbon disparadas hacia tus puntos vitales. Con un grito estrangulado, se arrojó a un lado cuando las tejas explotaron donde estaba parado. Se puso de pie con fluidez, sujetándose la muñeca. Sacó la aguja y lanzó una mirada venenosa al Hokage. Veo que todavía necesitas un chico joven para seguirme el ritmo, gruñó, su voz llena de insinuaciones. Me pregunto qué pensarán tus lacayos de ti ahora. Lo que sea que los años le robaron a la velocidad del tercer Hokage, el joven Aku lo compensó con creces. El Chunin no había presionado el ataque hasta el momento, más probablemente por deferencia a su superior que por miedo real, pero Orochimaru parecía tener cada vez más dificultades para completar los sellos de sus técnicas. La naturaleza confinada del conflicto también limitó su capacidad para completar una técnica desde la cubierta. Pero ahora, agujas heladas cristalizaron en el aire alrededor del Chunin y se dispararon hacia el Sannin casi demasiado rápido para verlas. En un instante, fue plagado de Senbon, cayendo al suelo con la respiración y el corazón detenidos, y solo para disolverse en una masa de lodo cuando la técnica de sustitución expiró. Orochimaru emergió de un cráter en el techo de tejas detrás de ellos. Con un gruñido de frustración, sacó una espada de hoja recta de su propia boca y cargó directamente hacia Aku. Su velocidad fue tal que Sarutobi tuvo que esforzarse para bloquear el golpe con su bastón de batalla. Esa hoja está envenenada, gruñó Enma, abriendo un ojo entre las manos de Sarutobi. El manejo de la espada de Orochimaru era mucho mejor de lo que recordaba Sarutobi, pero eso no era sorprendente dado el tiempo que había pasado. El cenudo serpiente Sannin lanzó una combinación de cortes que Sarutobi apenas logró bloquear, aunque se vio obligado a retroceder varios pasos. Aku dio vueltas con cautela, con cuidado de mantenerse fuera del alcance de la espada. Sus manos se juntaron en una serie de sellos, ejecutados con una velocidad que Sarutobi encontró sorprendente en alguien tan joven. Con la ayuda de Enma, el tercero bloqueó un corte de rueda con suficiente fuerza para tambalear a su enemigo, y luego pasó a la ofensiva. Sarutobi ignoró el frío en el aire que hizo que la piel de su rostro se tensara cuando su joven aliado formó una cúpula de espejos de hielo a su alrededor. Una barrera dentro de la barrera, y Orochimaru directamente en el medio. Naruto esquivó otra estocada torpe pero terriblemente rápida de Sabaku no Gaara mientras distribuía clones autónomos por todo el claro. Habían sido útiles contra Orochimaru, así que esperaba que también funcionaran aquí. Incluso mientras se preparaba, más y más arena fluía sobre el cuerpo de Gaara, transformándolo aún más en algo salido de una pesadilla de leche caducada. Un gran ojo dorado rodó locamente en la cuenca mientras la criatura deforme se agitaba alrededor del claro, aplastando cualquier cosa entre él y Naruto. El rubio no pudo evitar mirar fijamente mientras la monstruosa forma crecía por segundos.
Por un momento, Naruto se preguntó si los ninjas desaparecidos que había matado lo habían mirado de la misma manera. Sacudió la cabeza y saltó a un lado mientras Hinata gritaba una advertencia. Había suficiente peligro aquí sin distraer a sus amigos actuando como un estúpido. Por un momento, se preguntó cómo sabía ella quién era él. Entonces lo golpeó. Él fue el único que hizo más clones. Estúpido. El siguiente lote imitó a las focas la próxima vez que hizo Kage Bunshin. Gaara gritó su frustración en una voz lo suficientemente fuerte como para sacudir las hojas de los árboles. Hizo un movimiento circular con su brazo deforme y la garra de arena se desprendió, disparada hacia Hinata. Los clones más cercanos apenas comenzaban a reaccionar cuando ella dio una voltereta hacia atrás y dejó que la arena golpeara inofensivamente el tronco de un enorme árbol. Naruto ni siquiera tuvo que decirles a sus clones que atacaran. Hinata estaba cada vez más frustrada con su oponente. Obviamente, Temari tenía un extenso entrenamiento como luchador a distancia y usó cada parte de ese entrenamiento para mantener la distancia entre ellos. En una pelea de largo alcance, su Hyuuken era prácticamente inútil. Por supuesto, no todo fue unilateral. La agilidad de Hinata, perfeccionada por horas y horas de entrenamiento, hizo casi imposible que Temari la atrapara con una de sus ráfagas de viento. A diferencia de su batalla anterior con Tenten, ahora Temari estaba luchando en un área muy boscosa y los Hyuga siempre tenían cobertura disponible. Pero Hinata nunca estuvo tan contenta con su herencia Hyuga cuando, justo después de gritar una advertencia a Naruto-kun, sus ojos la ayudaron a rastrear y evitar la arena que Gaara le había arrojado. Tragó saliva cuando lo vio romper la corteza del árbol que golpeó. «Ustedes, niños, van a morir si se quedan», le gritó Temari. Los oídos de Hinata no estaban tan bien entrenados como sus ojos, pero, mezclado con la sinceridad en la voz de la kunoichi, pensó que también detectó corrientes subterráneas de miedo y ansiedad. «Soy una kunoichi de la hoja», anunció Hinata en un tono frío y formal. «Mi sensei ha ordenado a mi equipo que detenga al tuyo. Lo lograremos». Esperaba que los clones cercanos estuvieran mirando. No volvería a defraudar a su equipo. Shikamaru estaba principalmente conservando su chakra. Esto era algo en lo que tenía mucha práctica. A veces pasaba días enteros simplemente conservando su chakra. Pero eso no le impidió mover su sombra de vez en cuando para hacer tropezar a ese extraño títere. Después de ver la maldita cosa arrojar una nube de gas venenoso, ni él ni Shino estaban ansiosos por acercarse demasiado a la cosa. Sin embargo, el Agurame se mostró bastante firme en cerrar al titiritero. Podría haber jurado que el chico buscaba vengar a sus bichos muertos, si la idea no fuera evidentemente absurda. Shino y la marioneta estaban bailando, saltando de rama en rama, en un ejercicio que parecía demasiado problemático para que él se uniera. Sabía sin adivinar que era solo una distracción mientras los bichos de Shino se acercaban al titiritero. Por otro lado, también habían inclinado un poco la mano en el balcón. Una ola de bichos Kika y enojados tendía a impresionar a la gente. Si Kankuro y Temari no hubieran estado obviamente listos para saltar en el instante en que el genjutsu barrió el estadio, los insectos podrían haberlos atrapado antes de que despejaran la barandilla y evitaran todo este problemático lío. Por supuesto, viendo a Gaara continuar cambiando por el rabillo del ojo, Shikamaru se preguntó si perseguirlo aquí podría haber sido menos doloroso que lidiar con él en Konoha. A pesar de no verlos, el ataque de Shino obviamente le había dado a Kankuro una advertencia de qué esperar. El usuario de marionetas parecía estar moviéndose mucho. Tal vez estaba atento a más errores. Shikamaru se agachó cuando el títere de repente se alejó de Shino y lanzó una estaca impulsada por un resorte directamente a su cabeza. Tal vez será mejor que preste más atención, dijo Shikamaru con un gruñido mientras se alejaba del tumulto, buscando cualquier señal del titiritero. ¡Qué problemático! Los clones salieron de los árboles, pululando hacia el monstruo en constante crecimiento que era Sabaku no Gaara. El cuerpo del hijo del Kazekage no era realmente visible dentro de la enorme masa de arena que ya era tan alta como la torre del Hokage, pero eso no impidió que todo se agitara como un animal salvaje, derribando árboles en un instante. Radio de ensanchamiento. Aún más extraños fueron los gritos agudos que resonaron dentro de la masa de arena. Los aullidos ocasionales no sonaban ni remotamente humanos, más como un mapache o un tanuki. La maldita cosa se parecía cada vez más a uno de esos extraños perritos mapaches. Era tan extraño que era casi divertido.
Pero eso no impidió que destruyera la primera fila de clones para alcanzarlo. Naruto ignoró los recuerdos de una presión increíble mientras expiraban y daban vueltas detrás de la monstruosidad. 8 kunai con etiquetas explosivas formaron un círculo limpio cuando se incrustaron en la espalda del gigante. La explosión masiva cuando se activaron hizo que el tanuki de arena aún en expansión tropezara hacia adelante, pero el cráter dejado en la espalda de la criatura ya se estaba llenando ante los ojos de Naruto. Una cola casi tan grande como su edificio de apartamentos barrió y aplastó el tronco del árbol donde Naruto estaba posado. El genin sorprendido fue lanzado hacia adelante, junto con varias toneladas de árboles. Algunos clones creados apresuradamente pudieron liberarlo de los escombros que caían, justo en el agarre de la pata delantera izquierda del demonio de arena. Hinata gritó cuando vio a Naruto atrapado y aplastado dentro de la pata de Gaara. Por la forma en que los clones habían actuado para salvar a ese en particular, supo que era el verdadero Naruto. Obviamente, Temari no era una kunoichi que ignorara las oportunidades doradas, porque su ráfaga de viento atrapó a la distraída Hyuga y la estrelló contra el tronco de un árbol. Aturdida tanto por lo que había visto como por el impacto, Hinata luchó por ponerse de rodillas y manos mientras la chica arena se acercaba para acabar con ella. Un gran trozo de madera se estrelló contra la marioneta, haciéndola perder el equilibrio y dándole tiempo a Shikamaru para saltar. Shino se dejó caer desde arriba, uno de sus kamas sostenido con ambas manos, listo para balancearse y causar el mayor daño posible a la marioneta de madera mientras estaba fuera de balance. Una púa emergió de la espalda de la marioneta, disparada para empalar a la Burame. El kama de Shino cayó de sus dedos repentinamente laxos y se clavó en la rama del árbol con un golpe sordo. Naruto apenas tuvo tiempo de respirar antes de que la pata se cerrara. Mientras la arena controlada por chakra del nuevo cuerpo de Gaara fluía a su alrededor, un destello de inspiración golpeó. A medida que la presión aumentaba con una velocidad aterradora, concentró frenéticamente el chakra en el centro de sus espirales. Zorro, si no quieres morir aquí hoy, será mejor que ayudes. Kyoubi no Kitsune le parecía terriblemente bien informado a Naruto. Demasiado bien informado para no ser al menos periféricamente consciente de lo que estaba pasando alrededor de su prisión. La oleada de chakra rojo que se estrelló contra sus espirales solo lo confirmó. Por un instante, sus venas se sintieron como si estuvieran llenas de acero fundido. Naruto no pudo evitar gritar cuando lanzó la técnica, incluso si la arena comenzó a entrar en su boca. Temari sacó un kunai mientras la aturdida kunoichi se arrastraba alrededor de un árbol en un patético intento de evitar su destino. No le gustaba matar, pero las órdenes eran órdenes, y su hermano sacudió la cabeza y rodeó el baúl. La chica Hyuga todavía estaba a 4 patas. Para alguien que sus compañeros de equipo habían defendido tan ferozmente por no ser débil, seguro que no había mostrado mucha fuerza. Sacudió la cabeza y se armó de valor para lo que tenía que hacer. Y luego escuchó la cosa en la que se había convertido su hermano. Soltó un grito agudo cuando su brazo izquierdo explotó. Los ojos de Temari se abrieron cuando la arena llovió por todo el bosque. La Hyuga derrotada a sus pies desapareció en una bocanada de vapor y Hyuga Hinata bajó corriendo por el tronco del árbol, su mano izquierda lanzando un golpe de Hyuken. Kankuro sonrió bajo su pintura facial. Uno abajo y uno para ir. Sus dedos temblaron y uno de los brazos segmentados de Karasu se abrió, alcanzando a su otra víctima. Luego, el genin empalado en la espalda de Karasu, que parecía un trofeo apropiado, explotó en una masa de insectos que inmediatamente comenzaron a excavar en el orgullo y la alegría de Kankuro. ¿Qué demonios?, murmuró. Sus ojos miraron hacia el kama clavado en la rama del árbol. Todavía estaba allí. ¿Aburames simplemente se convirtió en insectos cuando murieron? Una táctica efectiva para reforzar la ilusión del Kikai Bunshin, proclamó una voz justo cuando un dolor cegador estalló en un lado de la cabeza de Kankuro. Pasó un instante antes de que se diera cuenta de que acababa de recibir un golpe en la cabeza. El genin de Suna se derrumbó hacia adelante, permitiéndose caer de la rama donde había estado escondido. Una contracción de sus dedos en caída libre fue suficiente para convocar a Karasu, gravemente dañado, para que lo atrapara. Por el momento, no era capaz de manipulaciones más finas, por lo que se dejó caer al suelo para ganar tiempo. ¿Cómo me encontraste? Incluso si pueden olerme, me moví cada vez que vi que tus malditos insectos se acercaban. Tienes razón en que mis aliados pueden rastrearte por el olor, dijo el espeluznante bastardo mientras se movía con cautela.
Sin embargo, los insectos dentro de mi cuerpo también son más que capaces de rastrear ese olor, y puedo moverme un poco más rápido. Cuando la situación lo amerita. El bastardo perezoso que luchó contra Temari aterrizó junto al espeluznante y le entregó el kama. Prestarle un arma a Tubunsin fue inteligente, admitió Kankuro cuando su visión comenzó a aclararse. Espeluznante o no, ese bastardo golpeó más fuerte que Temari en su época del mes. Cuando vi que era sólido, pensé que te tenía. Kankuro parpadeó para alejar la última de las imágenes dobles. Al igual que crees que me tienes a mí, dijo mientras dejaba caer la bomba de humo que había empalmado. El Hokage esquivó un golpe que de otro modo lo habría decapitado. Estaba empezando a preguntarse si ir de la mano con su estudiante mucho más joven era una buena idea. Estaba desequilibrado para detener el golpe de revés de Orochimaru, pero una aguja Senbon se anticipó al ataque al sobresalir del codo del ninja pícaro. Aku pasaba de un espejo a otro más rápido de lo que el ojo podía ver, acribillando a Orochimaru con agujas arrojadizas cada vez que tenía un tiro claro. Era una gran distracción, y suficiente para mantenerlos en pie de igualdad. Incluso cuando Orochimaru sacó la aguja con un gruñido, Sarutobi acercó la forma de bastón de Enma a la altura de las rodillas. El invocador de serpientes, su atención momentáneamente en el sumamente molesto Chuunin, fue un instante demasiado lento esquivando hacia atrás. Con un crujido de huesos, fue levantado, la espada voló por los aires mientras aterrizaba hecho un bulto cerca del borde de los espejos de hielo. Sarutobi respiró entrecortadamente mientras miraba a su alrededor, preocupado por las técnicas de sustitución u otros trucos. Orochimaru dejó escapar un gemido bajo, pero no hizo nada más. Lentamente, el anciano se acercó a su antiguo alumno. Naruto escupió la arena empapada mientras caía por el aire. No había esperado que eso funcionara tan bien, pero supuso que la forma en que la arena lo envolvía magnificaba el efecto del pulso. Al abrir los ojos para orientarse, vio un destello rojo sobre el gigante beige. Era el cabello de Gaara. La mitad superior de su cuerpo sobresalía de la frente del demonio de arena como una especie de grano invertido. Parecía estar muerto o dormido, pero estaba bastante seguro de que la muerte de Gaara también mataría al demonio. Entonces, ¿por qué estaba dormido? El suelo que se acercaba rápidamente lo sacó de sus pensamientos. Rápidamente formó otro lote de clones, finalmente comenzando a sentirse un poco agotado después de las innumerables hordas que había creado, sin mencionar 2 pulsos de chakra de fuerza completa. Se preguntó brevemente si así era como todos los demás se sentían todo el tiempo. ¿Por qué casi me matan me pone tan pensativo? Naruto se preguntó cuando un clon agarró la manga de su chaqueta y lo arrojó hacia otro clon. Gaara. Una voz gritó desde abajo. La cabeza de Naruto giró incluso cuando otro clon lo atrapó y lo arrojó hacia los demás que esperaban en el tronco de un árbol. La Suna Kunoichi rubia corrió hacia el claro, ignorando la arena que seguía cayendo por la explosión. Se detuvo y agitó su abanico detrás de ella, lanzando un ataque de viento por donde había venido. Sin embargo, la técnica salió muy débil. Uno de sus brazos no parecía estar funcionando bien y una sección completa de su abanico tenía el papel arrancado. Luego vio a Hinata emerger de los árboles, rodando hacia un lado para evitar el ataque. Estaba sudando y respirando con dificultad, pero sus ojos eran duros como diamantes. Naruto no creía que alguna vez hubiera estado tan orgulloso de ser su compañero de equipo. Naruto sacudió la cabeza para despejarse cuando aterrizó en el costado de un tronco de árbol, colgando allí por el chakra en sus manos y pies. Con ellos peleando tan cerca de Gaara y necesitaba terminar esto rápido. Naruto corrió por el tronco del árbol antiguo, dejando que la gravedad lo acelerara aún más. Vio a Shino y Shikamaru persiguiendo una marioneta de madera maltratada por el rabillo del ojo, pero su presencia aquí solo fortaleció su determinación. Los lamentos del demonio de arena se estaban apagando, solo para ser reemplazados por gritos de rabia. Detrás de él, Naruto escuchó a Temari gritar mientras algunos de sus clones periféricos se involucraban en la batalla entre ella y Hinata. Los recuerdos que recibió mientras se dispersaban hacían que le doliera el estómago. La angustia en el rostro de la niña lo molestó, pero eso no le impidió matar a su hermano. Sarutobi miró al hombre que una vez había sido su esperanza para el futuro de Konoha. Pero eso fue hace mucho tiempo, y ahora se había convertido en una pesadilla. ¿Vas a regodearte ahora, viejo? Orochimaru exigió con un silbido áspero. Los huesos que sobresalían de sus piernas destrozadas eran un espectáculo repugnante, pero también un alivio.
No estaba seguro de cuánto tiempo más podría haber seguido su ritmo. No tengo ningún placer en esto, murmuró Sarutobi mientras levantaba su bastón. Su antiguo alumno parecía haber sufrido también daños en la columna por su aterrizaje. Su brazo izquierdo estaba extendido a su lado, solo las yemas de los dedos se contraían. Por un momento consideró simplemente tomarlo prisionero, pero despiadadamente aplastó el pensamiento. Mientras ese cerebro de genio estuviera vivo, Orochimaru sería una amenaza mortal. Levantó su bastón de batalla. Al menos podría darle un final rápido a su mayor fracaso. Un ojo se abrió en el bastón entre sus manos. «Mira detrás de ti», gritó En. Sarutobi giró. La espada de Orochimaru se liberó de las baldosas donde había aterrizado y se precipitó por el aire hacia él. Sus ojos apenas tuvieron tiempo de ver esto antes de que la vista fuera bloqueada. Aku ahora estaba parado entre él y la espada envenenada. Cuando Naruto llegó al suelo del bosque, cambió a viaje horizontal sin disminuir la velocidad. Una vez que ya no estaba coqueteando con la caída libre, un golpe rápido a sus lanzamientos de peso lo aceleró hasta que la vegetación en los bordes de su visión se volvió borrosa. Podía sentir su otro chakra, todavía agitado por el pulso de chakra, surgiendo a través de sus espirales, buscando liberación. Sus puños temblaban con el deseo de castigar a Gaara, de dejarlo sin sentido por amenazar a su aldea, a sus amigos. El tinte rojizo que se deslizaba por sus ojos, incluso cuando su sentido del olfato se volvió aún más agudo, asustó a Naruto casi tanto como al monstruo frente a él. El demonio dentro de él era algo de lo que nunca podría escapar. Apretando los dientes mientras se acercaba al monstruo que gritaba, forzó el chakra rojo hacia sus pies, lejos de su cabeza. Naruto podía decir que a su prisionero no le gustaba ni un poco, y el chakra aumentó aún más por un momento. Pero tenía cosas más importantes de las que preocuparse, porque ahora estaba corriendo por el costado del tobillo del gigante Tanuki de arena, usando el chakra extra para mantener la tracción. El chakra rojo en realidad estaba ayudando, porque notó que la arena parecía absorber mucho más chakra del que normalmente se requería para mantener el contacto en una superficie vertical. Esperaba poder moverse lo suficientemente rápido para alcanzar a Gaara antes de que la arena lo agarrara. Pero mientras subía corriendo por la pierna del demonio, notó que mientras la arena cerca de él se elevaba hacia él, las cosas que estaban alrededor de sus pies permanecían inmóviles. Aún así, la arena más lejana estaba reaccionando a su intrusión, levantándose y arqueándose hacia adelante para aplastarlo como un insecto. Aumentó la velocidad mientras trepaba por el torso abultado, más allá del brazo que todavía se estaba reformando incluso cuando se balanceaba pesadamente hacia él. Naruto cambió de dirección con una brusquedad que solo alguien que se pegara con chakra podría manejar, inclinándose hacia el hombro opuesto. El mundo entero pareció estremecerse cuando el brazo del demonio se estrelló contra su propio estómago, metros detrás del genin que cargaba. Mientras el demonio aullaba a un volumen ensordecedor, Naruto vio la arena frente a él levantándose como una ola. El tsunami de arena se estrelló contra el pecho del monstruo, pero Naruto había cambiado de dirección nuevamente. Respiraba con tanta dificultad que no podía escuchar nada más, pero finalmente logró subirse al hombro del demonio. Pero cuanto más se acercaba a la cabeza del demonio, más rápido parecía reaccionar. La arena comenzó a brotar a su alrededor en zarcillos agarradores, por lo que se agachó y saltó hacia arriba justo antes de que se estrellaran contra él. El salto torpe y apresurado de Naruto lo sacó de la trampa, pero ahora estaba en el aire e indefenso. Sin embargo, también estuvo muy cerca de su objetivo. Arqueó la espalda mientras moldeaba cuidadosamente el chakra. Girando lentamente en el aire, vio muy de cerca un rostro de varios metros de ancho, completo con unos extraños ojos con pupilas de diamante que se cruzaban tratando de verlo. Luego pasó junto a ellos, acercándose más y más a la frente. Naruto completó los sellos y luego sacó su brazo y se preparó para el impacto. Raiton. Shokinguaji. Sarutobi se estaba moviendo ante lo que vio completamente registrado. Su hombro izquierdo se estrelló contra las costillas de Aku, el golpe inesperado empujó al joven Chunin a un lado. Pero él todavía estaba en el camino, y no le quedaba tiempo para usar su bastón. Moviéndose con una precisión que pensó que había perdido hace una década, el Sandaime Hokage levantó su brazo derecho en un perfecto bloqueo interior del antebrazo justo cuando la espada lo alcanzaba. Saltaron chispas del brazal de metal cuando la hoja envenenada se desvió hacia un lado. El metal estaba muy marcado, pero el ataque había fallado.
Tan noble, incluso hasta el final, dijo una voz detrás de él, goteando de desprecio. Giró para ver a Orochimaru parado detrás de él con dos piernas perfectamente finas, blandiendo la espada que acababa de atrapar en la cabeza del Hokage. Engañado por un simple Enge, pensó con disgusto. Con Enma en su mano izquierda, no había posibilidad de traer el bastón a tiempo. Levantó el antebrazo a tiempo para bloquear, pero esta vez la hoja mordió el metal dañado. Apenas sintió el corte cuando la hoja atravesó la manga de su uniforme, pero la agonía ardiente cuando el veneno se filtró en sus venas lo hizo jadear. «¿Ya estás muerto, anciano?», se burló Orochimaru. «No», espetó Aku. El Chunin agarró la parte superior del brazo del Hokage y el ardor fue reemplazado por entumecimiento ya que todo el brazo del anciano estaba completamente congelado. El hielo que envolvía el brazalete trepó por la espada y en un instante envolvió la mano derecha de Orochimaru. Su mano izquierda apenas soltó la espada antes de que también fuera capturada. Por el rabillo del ojo, Sarutobi pudo ver el rostro del chico retorcido en un rictus de odio. El hielo alrededor de su brazo no avanzó más, pero subió constantemente por el de Orochimaru mientras intentaba liberarse. Aún así, toda la extremidad del Hokage se había congelado y el frío comenzó a filtrarse en el resto de su cuerpo, drenando su energía y dejándolo muy cansado. «Aku», él dijo. La furia se desvaneció del rostro del chico. «Lo siento, Hokage-sama, pero esa es la única manera que se me ocurre para detener el veneno», dijo Aku en voz baja. «Pero el hielo sobre él avanzará hasta detener su corazón». Orochimaru tiró con más fuerza, empujándolos a ambos hacia adelante. A pesar de sus frenéticos esfuerzos, todavía estaban unidos cuando el hielo pasó por su codo y se movió hacia su hombro. «Déjame ir, monstruo». Siseó. «Por atacar a mi Hokage, morirás», dijo Aku, su voz suave era tan implacable como cualquier Sarutobi podía recordar. Con un gruñido de frustración, Orochimaru levantó su mano libre y la estrelló contra su antebrazo congelado. Se rompió en pedazos espeluznantes, al igual que la espada. El invocador de serpiente saltó hacia atrás cuando la barrera de repente parpadeó y murió. 4 figuras sombrías saltaron desde las esquinas cuando el Enbu comenzó a moverse. Aku se movió para proteger al Hokage, que se estaba arrodillando y comenzaba a temblar, pero los 4 convergieron en Orochimaru. Sarutobi los perdió de vista cuando los Anbu se acercaron. Creyó verlos alejarse con Anbu persiguiéndolos, pero su visión se estaba nublando. Parpadeó cuando uno de los shinobis enmascarados exigió enojado que Aku se explicara. «El brazo fue envenenado», dijo el Hokage con voz temblorosa. «Orochimaru no usaría ningún veneno que tenga un antídoto». Tosió y volvió a temblar. «Tendrá que salir». El día parecía oscurecerse, pero Sarutobi lo sabía mejor. Esperaba que las cosas fueran mejor en otros lugares del pueblo que amaba. Si la situación no fuera tan mortal, Naruto se habría reído a carcajadas. Sabaku no Gaara, contenedor demoníaco y terror de las arenas, ahora estaba completamente despierto. Para ir con sus ojos muy abiertos, su corto cabello rojo ahora estaba completamente de punta. Era incluso peor que la de Hinata, esa vez que habían peleado. Por supuesto, Naruto tenía una visión clara de esto ya que un brazo estaba envuelto con fuerza alrededor de los hombros de Gaara y el otro sostenía un kunai en su globo ocular derecho. Los gemidos desesperados del demonio debajo de ellos casi le destrozaron los tímpanos, pero también le dijeron que despertar a Gaara había sido un movimiento inteligente. La masa de arena debajo de ellos parecía estar ablandándose, perdiendo cohesión, incluso mientras se elevaba para aplastar a los genin vestidos de verde. Sus piernas ya estaban envueltas. «Ni siquiera lo pienses», espetó Naruto. «A menos que creas que puedes matarme antes de que te meta esto en el ojo. No hay arena para detenerlo». Era un riesgo calculado. No estaba seguro de que incluso la amenaza de muerte instantánea disuadiría al loco Jinchuriki. Pero la arena dejó de subir, al menos por el momento. También podía sentir la masa debajo de ellos temblando cuando el demonio dejó escapar un suspiro triste, a un volumen ensordecedor. Para lo que no estaba preparado era para que los ojos oscurecidos de Gaara se enfocaran más allá del kunai y se fijaran en los suyos. «¿Por qué no me has matado?», preguntó con una voz inquietantemente tranquila. «Mi existencia no tiene sentido». La forma completamente sin emociones en que se hizo la pregunta hizo que el estómago de Naruto se revolviera. Recordó a Hinata preguntándose cómo sería si hubiera sido criado sin nadie que se preocupara por él, sin nadie preciado para él. Si hubiera sido criado como un arma, como parece que lo fue Gaara.
Por un instante, Naruto fue golpeado por un rayo de déjà vu. Esto no estaba bien. Recordó estar sentado junto a la cama de Hinata en el hospital, escuchándola describir a su familia. Esto estaba mal y tenía que arreglarlo. De alguna manera. La arena aún estaba perdiendo cohesión, pero Naruto estaba más preocupado por Gaara. Los ojos verde azulado vacíos miraban más allá del kunai, enfocándose en él ahora. Si decidiera que a Naruto le faltaba la voluntad para matarlo. Naruto parpadeó al recibir los recuerdos de otro clon. Este había estado ayudando a Hinata con la fan usuaria, Temari, la que el expediente de Sensei identificaba como la hermana de Gaara. Su clon había sido atrapado al borde de una ráfaga de viento, pero antes de que se dispersara, había visto bien a la Kunoichi. Estaba tratando desesperadamente de pasar a Hinata y llegar al claro, aunque se movía como si hubiera recibido más de un par de golpes de Hyuken. Incluso cuando vio que los ojos de Gaara adquirían una mirada calculadora, Naruto frunció el ceño y espetó idiota. Gaara parpadeó. ¿Dices que tu existencia no tiene sentido? Naruto gruñó, entonces, ¿por qué diablos tu hermano y tu hermana se esfuerzan tanto por salvarte? La mirada en el rostro de Gaara era tan desconcertada que Naruto se sintió un poco enfermo por dentro pero no dejó que eso se mostrara en su rostro. Tu hermana ni siquiera puede mover uno de sus brazos y todavía está tratando de pasar a mi compañero de equipo. Hizo una mueca. Ella está llorando y gritando tu nombre, idiota. Y tu hermano también enfrenta probabilidades de 2-1. Tal vez no creas que tu existencia tiene ningún significado, pero seguro que sí. Y los van a matar. Si seguimos así mucho más tiempo. El genin de Suna, cuyo cabello finalmente volvía a la normalidad, se inclinó hacia adelante, ignorando por completo el kunai de Naruto. ¿Ella está llorando? Preguntó, su voz fue un poco menos distante que antes. Ella nunca llora. Bueno, ella lo está ahora, espetó Naruto, retirando el kunai antes de que el contenedor del demonio inconsciente se lastimara. Ella obviamente se preocupa por lo que te sucede, incluso si no lo haces. ¿Vas a hacer que la maten? Los ojos de Gaara se enfocaron de nuevo en los de Naruto, con una intensidad que encontró realmente espeluznante. No dudarás en matarme, ¿verdad? No si mantendrá a mis amigos a salvo, respondió Naruto, con la voz quebrada a pesar de sus mejores esfuerzos. Entonces, ¿por qué te detuviste justo ahora? Porque la voz de Naruto se apagó. Porque eres como yo. ¿O cómo sería yo si no tuviera amigos? Uno de ellos me lo señaló. Tuve la oportunidad de darte una opción, así que lo hice. Gaara lo miró por un largo momento, y Naruto apretó su agarre alrededor del kunai. Luego, el genin de Suna asintió lentamente. La arena se alejó de ambos, liberando las piernas de Naruto y lentamente las bajó al suelo. Cuando llegaron al suelo, la mayor parte de la arena se dispersó mientras que el resto se movió para volver a formar la calabaza en la espalda de Gaara. Naruto soltó con cautela a Gaara y guardó su kunai en el bolsillo. Las otras batallas alrededor del claro se habían detenido lentamente mientras esto sucedía, por lo que casi todo estaba en silencio cuando Gaara levantó la voz. Nuestra misión ha terminado.